Mi nombre es Jacqueline Shutoshli y hoy les vamos a compartir un poquito del conocimiento de la herbolaria o cómo tener nuestro propio botiquín. No sé si estuvieron en la plática de ayer con la maestra que también habló sobre la herbolaria, o si alguien tiene conocimientos ya de herbolaria, si no, bueno, siempre podemos recordar, ¿no? La herbolaria, pues, es una medicina que siempre nos va a ayudar a cualquier malestar, cualquier enfermedad. La manera óptima de ocuparla es a manera de prevención. La herbolaria es una medicina muy generosa y muy amorosa. Como pueden ver aquí, tenemos distintas hierbitas que trajimos, pero debemos de tener voluntad para conocer para qué me puede servir el toronjil, el pirulo, el hinojo, la manzanilla o la hoja santa, ¿no? También, o acuyo también se llama. Si nos adentramos un poco al mundo de la herbolaria, vamos a ver que es un mundo maravilloso e infinito, porque nunca dejamos de aprender de lo que la medicina nos puede dar a través de cada una de las hierbitas. ¿Por qué decimos que es mejor usarla para prevenir? Porque si ya estoy con una gastritis superaguda, ya muy grave, aunque yo me haga mi remedio, mi medicina, ya no me va a ayudar de la manera más eficaz, porque el daño ya está, incluso lastimando mi parte física. Por eso es que siempre los invitamos a todos a conocer un poquito de la herbolaria y de cuidar nuestra salud, ¿no? Como bien nos han dicho los maestros, nosotros tenemos, pues, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético o espiritual. Entonces, cada uno de esos los tenemos que alimentar, cuidar y respetar. El día de hoy les voy a presentar las hierbitas que trajimos, porque vamos a hacer nuestro propio baño herbal, ¿no? Tenemos eh, nuestro archivo, no les pasé mi archivo, ¿verdad? De los baños, perdón, déjenme sacarlo, porque vamos a hacer un baño, cada quien me va a decir de qué baño quiere, ¿no? Hicimos una receta para baño, para una pareja, por ejemplo, el baño para personas tristes, el baño para personas con ansiedad, el baño para cuando estoy sin saber qué hacer, para cuando no tengo ganas de nada, bueno, pues si tengo este botiquín en mi casa, me puedo hacer un bañito. O a mis hijos, o a mi mamá, a mi papá, a mí misma. Recordemos que siempre debemos estar primero bien nosotros, no por ego, sino por amor, ¿no? A mí y a los demás. Si yo estoy bien, por consecuencia los demás van a estar bien, ¿de acuerdo? Em, entonces, miren, les voy a, eh, maestra, ¿me ayudas? Aquí tengo un archivo que se llama, Baños con Citlali, por favor. Miren, este es el pirul, este es uno de los más conocidos. Este no es mexicano de origen, pero ya es, porque pues ya tiene muchísimos años aquí. Este es más conocido para hacer limpias. Han escuchado lo de hacer limpias, ¿no? O de los ramazos, así. Si tú tienes en tu casa un pirul o cerca de tu casa hay un pirul, puedes cortar un ramo para limpiarte. ¿Cuándo es necesario limpiarte? Y es la palabra más común que decimos, pero realmente es para armonizar nuestra energía, para despejar y quitar esa energía que se nos va pegando durante el día, en el camino, este, o las emociones que a veces me están afectando. Entonces lo voy a ocupar para quitarme, ¿no? Armonizar otra vez la energía que yo soy. ¿De qué tamaño puede ser un ramo de limpia? Si tú te lo quieres hacer, del tamaño de tu brazo. Lo corté al tamaño de mi brazo. ¿Ya vieron? Entonces, lo cortas. Siempre recordemos que para poder cortar una hierbita hay que pedirle permiso, ¿no? Hay que pedirle que nos regale, que nos conceda de su medicina. Esas palabras, ese permiso, eh,
Te confieso que es y te juro que hace un cambio bien evidente en la medicina que de ella se emana. No es lo mismo ir a cortar así nada más, sin conciencia una ramita y la uso. A lo mejor me va a dar el tecito bien, me va a saber bien, pero si yo voy y le pido a a la manzanilla, por ejemplo: "Manzanilla, me necesito de tu medicina para curar a mi hijito que está malito de la pancita, regálame de tu medicina", y ya la tomas, el niño, tú vas a ver cómo cambia, ¿no? Cómo su medicina es más efectiva, su aroma va a ser más, su efecto va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos interactuando de manera también energética, espiritual con la entidad que habita aquí, con el espíritu de las hierbitas. Casi todas estas, las tenemos en el jardín de casa, por eso van a ver que su aroma está más fuerte, ¿no? No es como el del mercado, ¿no? Que a veces sí huele, pero no, ahorita que lo hagan se van a dar cuenta. Entonces, bueno, ya vimos que ese es el pirul. Otra bien clásica, pues, es la manzanilla, que esta nos sirve para desinflamar, para también como para limpiar nuestra piel, para los cólicos, ¿no? Para gastritis, ahorita les voy a dar una receta para gastritis o cuando comemos muy pesado, ahorita se las voy a dar. El toronjil, este toronjil nos ayuda para casos de insomnio, de ansiedad, de tristeza, para duelos. Cuando tenemos un duelo, de la razón que sea, ya sea que falleció alguien o terminamos una relación voluntaria o involuntariamente, cuando hemos perdido un bebé, cuando hemos cambiado de casa incluso, parece que no, pero sí es un duelo, porque dejamos una comodidad, dejamos un lugar para irnos a otro y ese cambio implica una transformación, ¿no? Y el duelo, pues, no es malo, nosotros no clasificamos en bueno y malo, ¿no? Sino en las circunstancias que van sucediendo y las consecuencias. Entonces, el duelo también es parte de nuestra transformación diaria. La ruda, esta también es, de las más comunes. Esta nos sirve también para, la parte física. Cuando hacemos baños para el temazcal, ponemos ruda para que nos despeje nuestro cuerpo físico. Esta, también nos sirve para cuestiones ginecológicas, pero con mucho cuidado porque puede ser tóxica o puede ser abortiva. No puedo usar, debo aprender a saber qué dosis debo de usar. Otra más clásica también es el hinojo. Esta, pues, no sé si alguien supo alguna vez, veo que todos son muy chavos, pero antes las abuelitas nos daban tecito de hinojo a los bebés, a la mamá también cuando recién había parido a bebé, para que tuviera una, mejor cantidad de leche para bebecito. Y entonces, así, mientras mamá ingería su tecito de hinojo, se desinflamaba, ayudaba a que su cuerpo se restableciera y a bebé no le daban cólicos, que ahora son muy comunes también porque están en un ambiente frío los bebés, ¿no? Antes parían en un lugar calientito, de otra manera, y ahora, pues, la mayoría están naciendo en una plancha fría, fría, fría. Entonces, tanto mamá recibe todo el frío acá en su cadera, en todo su espaldita, todas sus piernas, y bebé también, ¿no? Entonces, esta es muy buena para eso. Otra más clásica sería la menta. La menta también, esta nos sirve, igual para, desinflamar. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación que necesitas tomar una decisión, hazte un tecito de menta, ¿no? Báñate con menta y te va a ayudar, ¿por qué? Porque la menta nos va a abrir, nos va a despejar toda nuestra mente para poder tomar una decisión más adecuada a la situación que estoy viviendo. O si tenemos niños pequeños y están desganados o van a tener exámenes, hazle un bañito de hojas de naranjo con menta y el niño se va a poner bien aplicado. Y de ahí, eh, mira, el romero, ¿conocen el romero también? Bueno, este romero igual nos va a ayudar a que nuestra mente se tranquilice, se limpie y podamos, planificar un mejor destino, el que sea, el que necesitemos.
También es bueno, pues, para el cabello, para la piel, ¿no? Aquí están. Este es otro toronjil. Hay 3 tipos de toronjil. Este es el morado, aunque ya no se ve un poco no tan moradito porque lo corté apenas el martes. Entonces, los corté un poco antes para que se empezaran a deshidratar y puedan hacer su baño de una mejor manera. O también los costalitos que ahorita vamos a hacer, ¿no? Si alguien quiere hacer un costalito, para que no lleven tanta humedad y se nos, eche a perder, ¿no? Este toronjil también lo ocupamos, por ejemplo, en el temazcal, para cuando vemos nuestra etapa mental, ¿no? Porque el toronjil, va a hacer que yo pueda procesar bien todo lo que me está atormentando, ¿no? Y todo lo que me atormenta me va a causar ansiedad, depresión, insomnio. O para cuando una persona tiene susto, ¿alguien se ha curado de susto o de espanto alguna vez? ¿Sí? ¿Y usaron toronjil? Hay muchas formas, depende de la cultura, la tradición, es como se cura, ¿no? Pero el toronjil también se ocupa para curar de susto o de espanto, ¿no? Este es bien bueno y huele bien rico, bien dulcecito. De ahí tenemos albahaca. Esta esta a mí me gusta ocuparla para cuando tenemos o alguna ceremonia o, algo especial para las parejas. Porque aparte de que les envuelve en un aroma muy amoroso, es para su prosperidad y para en lugar de unas arras, bueno, también las pueden usar, no me meto con eso, pero, ocupen albahaca y con esto van a hacer consciente la prosperidad que yo puedo generar. Esto no es mágico, ¿no? No es de, bueno, a ver, pongo mi ramo y ya por arte de magia voy a tener prosperidad, no, pero te va a abrir, pues, también la mente, o las ideas, o la voluntad de generar, de formas de buscar tu propia prosperidad, ¿no? Es una aliada en esa cuestión. Esta que es la hoja santa, estas sí las corté ahorita en la mañana. Perdón, no estoy acostumbrada al micrófono. Eh, esta nos ayuda mucho a las cuestiones femeninas, por ejemplo, los cólicos, los quistes, la inflamación. Si tú, padeces esos malestares, una semana antes empieza a ponerte emplastos con esta, permítame. Y, esto te va a ayudar a que se desinflame bien todo tu sistema reproductor. Y con esta, te lo pones así. Entonces, miren, aquí calientita, sí, calientita. Y si vas a un temazcal, también puedes pedir que te den de esta hojita o tú llevártela, conseguirla y te lo pones dentro del temazcal y te vas a sentir súper bien. Y si lo haces de manera frecuente, pues tu ciclo menstrual se va a armonizar y ya no vas a padecer de esos sistemas, de esos malestares. Por ejemplo, cuando estamos en la o vamos a comenzar o vamos a vivir o experimentar la menopausia, también es bueno que lo hagas frecuentemente, ¿no? No una sola vez no basta, es como un alivio instantáneo, pero ya, si lo haces frecuentemente, te va a ayudar y vas a estar en ese momento de una mejor manera. Y bueno, pues así vemos las hierbitas. Aquí tenemos la salvia también, que esta igual nos ayuda, esta está bien aromática. La lavanda también nos va a ayudar. Y, bueno, estas aquí tenemos la caléndula. Estas para mí, si me dijeran, ¿qué plantas son las que yo puedo tener de base en mi casa como botiquín? Son estas que les mencionamos, más la caléndula, que es esta, o mercadela también. Esta es una maravilla, porque nos sirve para regenerar la piel. Por ejemplo, si a alguna mujer le hicieron una cesárea, con la caléndula se puede ayudar a regenerar la piel y no queda cicatriz, se va borrando, ¿no? Nos ayuda también para cuestiones digestivas, nos ayuda para, la gastritis que les decía hace un ratito,
Entonces, es la caléndula, las florecitas de árnica también, nada más que estas sí ya se están apagando, pero miren, esta es la de árnica. La fórmula por excelencia para una gastritis es caléndula, árnica y manzanilla. Esas tres, ¿no? En tecito te van a ayudar. Y bueno, también trajimos un poco de cempasúchil. Aquí está, este ya se está secando, este pues ya se deshidrató totalmente. Y bueno, miren, aquí tenemos copal, tabaco, mirra. Aquí, esta es un trocito de cera de abeja totalmente virgen también. Todo esto nos ayuda. Entonces, si tú quieres tener tu botiquín en casa, con estas hierbas que mencionamos, puedes atender padecimientos desde la tos, una gripa ligera, obviamente todo siempre cuando apenas comienza o a manera de prevenir, recuérdalo, ¿no? Ya si lo quieres como un tratamiento ya muy específico para un padecimiento, pues entonces te recomendamos consultar a alguien que sea experto en la herbolaria, en la medicina de la herbolaria o fitoterapia, para que te dé un tratamiento de acuerdo a tu edad, a tu peso, a tu estilo de vida, a tu situación emocional, ¿no? Todo eso lo tenemos que ver para ver yo qué plantitas te puedo dar para que pases el proceso que estés viviendo de una mejor manera. También, sí. El toronjil dice que hay varios colores. ¿Cada color tiene diferente propiedad? Sí, pero se usan en conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a curar a una persona del susto, del espanto, pues yo hago mi ramo de los tres toronjiles, ¿no? Y de ese mismo le hago su tecito y con ese mismo lo bañamos, ¿no? Es como una sinergia, hacer otro tratamiento de las mismas. También tenemos aquí este pericón o yautli, este también ya está sequito, y tenemos las rosas, eh, bueno, ahí hay más pericón, ahí hay unos chilitos que por aquí los andábamos pasando hace rato. Todo esto te sirve para que tengas un botiquín para tratar los malestares básicos, para darte una limpia o una armonizada en tu persona, tu familia, e incluso para limpiar tu casa, ¿no? También, sí. Las rosas para complementar los baños, ¿no? Un baño, no sé si pudieran proyectar, aquí está, gracias. Miren, aquí tenemos un pequeño recetario que estoy haciendo de baños de hierbas dulces y amargas, ¿no? Como podemos ver aquí, bueno, pues nos dicen que los baños con hierbas sirven para relajarse, mejoran el estado de ánimo y estimulan la circulación de la sangre. Las amargas sirven para anular las energías negativas, se usan en purificaciones y despojos. ¿Mande? Despojo es que me voy a quitar el cansancio, por ejemplo, anoche yo fui a un concierto, ¿no? Entonces estaba llenísimo, mucha gente, se mezcla una serie de energías y emociones que entonces puedo yo absorber también un poco, si me puede pegar consciente o inconscientemente. Entonces hace rato me levanté muy temprano y me hice mi baño de hierbas para limpiarme todo lo que no es mío. Eso es como despojarme, me voy a despojar, ¿sí? Para servirte. Las dulces ayudan a mejorar nuestra energía, propiciar relaciones, atraer fortuna y obtener prosperidad. La que sigue, por favor. Bueno, las amargas tienen un simbolismo profundo, se utilizan en diversas tradiciones como herramientas para una purificación, lograr una mejor introspección y conexión espiritual. Sus propiedades amargas no solo actúan en el plano físico, sino también en el energético, ayudando a liberar bloqueos y equilibrar el ser. Se conocen porque su olor es fuerte, algunas con cierta especie de picor al tener contacto con ellas, aroma invasivo e intenso. La que sigue, por favor. Estos son ejemplos de hierbas amargas. Y aquí vieron que tenemos la ruda, el romero, la salvia. El eucalipto también lo tenemos. La que sigue, por favor.
Bueno, esa es una recomendación de un baño con hierbas dulces una vez a la semana para poder armonizar, relajar física, mental, energéticamente, revitalizar, mejorar nuestras circunstancias, pensamientos, atraer todo lo bueno, lo positivo, generar pensamientos de amor y calma. Un baño dulce, por ejemplo, yo lo recomiendo y lo ocupo para los niños. Cuando salen de la escuela, salen chocosos. A los viernes les hacía yo a mis hijos su baño de hierbas porque salen fastidiados, cansados, estresados, inquietos. Entonces, hazles un bañito dulce y van a pasar un fin de semana más tranquilo, ¿no? Y ya, bueno, aplica para niños, adultos y todos, ¿no? Pero en especial yo me gusta hacerlo para los niños. El que sigue, por favor. Y aquí tenemos ejemplos de hierbas dulces. Toronjil, hierbabuena, menta, manzanilla, pericón, lavanda, rosas, canela, el polio, el hinojo, que son de las que traemos aquí también algunas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ejemplos de baños para distintos propósitos. Si tú quieres hacer un baño para mejorar tu economía, recuerda que no son fórmulas mágicas, ¿no? Simplemente nos van a ayudar, se van a aliar con nosotros, con nuestra energía, para poder detectar dónde hay una oportunidad de negocio, dónde hay una oportunidad de obtener un beneficio. Entonces, puedes usar perejil, albahaca, menta, laurel, canela, salvia o hierbabuena. De preferencia, 4 más una. 4 hierbas, escoges 4 primero y después una, la que, ahí sí la que tu intuición te diga. Ajá. La que sigue, por favor. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una tina donde estábamos haciendo un baño postparto y yo le puse esta frase, recuerdo el momento de mi nacimiento, pero soy consciente del aquí, ahora. Y este baño es para fortalecer nuestra autoestima, para fortalecer mi amor propio, para que la dulzura que yo soy pueda florecer, pueda expandirse, me da consuelo y me da armonía. Por ejemplo, a una mujer que acaba de parir está viviendo unas situaciones incluso de duelo también, ahí también encontramos un duelo. ¿Y qué necesita mamá en ese momento? Necesita saberse amada, saberse que va a poder con lo que está en sus manos ahora, con ese nuevo destino. Por eso es el amor propio, la dulzura, el consuelo, porque una mamá, cuando acabamos de tener a bebé, necesitamos un abrazo, más que palabras a veces, necesitamos que alguien vaya y nos apapache porque acabamos de pasar por una experiencia muy fuerte, maravillosa para toda la vida, pero demasiado fuerte que también implica sufrimiento, dolor. Entonces, puedes usar estas hierbitas y mira, ahí están las rosas, para eso ocupamos las rosas. Las rosas son el símbolo del amor incondicional. El símbolo de una mujer es la rosa. Nosotros nos abrimos para recibir al sol, para florecer. Entonces, aquí están rosas, canela, manzanilla, lavanda y miel. Este es el baño de amor muy dulce. La que sigue, por favor. Aquí está el que les decía, para personas tristes. Una persona triste, ¿qué necesita? También un apapacho. Necesitamos que alguien me abrace y que me diga, todo pasa. No que me digan, échale ganas, todo tú puedes. No, no, porque en ese momento no le quiero echar ganas, estoy triste. No tengo ganas, necesito procesar esta tristeza, esto que no entiendo, o esto que yo no quería, o esto que yo provoqué, porque también yo a veces provoco algo que me entristeció. Entonces, el mensaje para un baño es, todo pasa, nada es para siempre, todo pasa, volveremos a estar bien, todo pasa. Si lees esa frase cuando estás abrazando a una persona triste, vas a sentir realmente ese amor incondicional, esa fraternidad.
Y si tú la quieres recibir, pues date también tu baño, porque a veces no tenemos a alguien al lado que nos lo dé. Entonces yo me lo doy solita, ¿no? Hazte tu bañito triste para personas tristes. Y aquí están, pues, cada una de las hierbitas ahí fueron pensadas, estudiadas y, e intencionadas para nuestro cuerpo físico, el mental, el emocional, el espiritual. Por ejemplo, el cedrón, que ese no lo traje porque hubo una temporada de chapulines en jardín de casa, su casa, y se acabaron el árbol del cedrón. Entonces, no lo traje. Aquí vamos viendo un proceso. Una persona triste no puede respirar. Perdón. Una persona triste no puede respirar. Le da tos, siente que le falta el aire, empieza con alergias, con enfermedades respiratorias, porque no tengo fuerza para respirar ni siquiera la vida. Por eso el eucalipto es para mi cuerpo físico, me va a ayudar a despejar mi respiración, ¿no? Voy a inhalar. Por aquí teníamos el eucalipto. Mira, lo voy a pasar y si quieres, así, lo frotas tantito y le hueles. Si lo pasas, por favor. Cuando yo lo estoy inhalando, pues ya estoy ayudando a mi parte física a despejarse, ¿no? En un suspiro, ¿no? Ese es un acto de voluntad, es respirar. Después las rosas, para que me recuerden el amor con el que yo fui creada o creado, con el que me hicieron mis papás en ese momento, con el que el universo me hizo, ¿no? De ese nido de estrella, del nido cósmico donde están las estrellas, donde estamos todos, pues está lleno de rosas. Bueno, así nos imaginamos, ¿no? Es el amor. Entonces, ya respiré, ahora voy a inhalar el amor y voy a recordar, ya empecé mi proceso a recordar que el amor soy yo también, que lo puedo dar y lo puedo recibir. La lavanda me va a ayudar a transformar esa tristeza sin tiempo, porque no podemos ir a ver, me doy mi baño y tengo 24 horas para estar bien. No, no. Todo proceso lleva su propio tiempo, no sabemos cuánto. Entonces la lavanda me va a ayudar, le va a decir a mi mente, relájate, guarda silencio, aquíétate, va a quitar mi mente para que yo pueda poder alcanzar a mirar esa situación que me entristece de otra manera. Para eso me va a ayudar la lavanda. Y el cedrón me va a ayudar a respirar vida. El cedrón, al ser un cítrico, va a hacer que yo me ponga activa, que yo sienta ganas de vivir, que yo sienta ganas de caminar y de respirar y de seguir buscando una manera distinta de vivir, ¿no? Ya vieron cómo todo tiene un propósito, entonces este baño está bien bonito, ¿no? Para personas tristes. Y aquí la imagen, bueno, pues es una mujer, ¿no? Que está en dualidad, que está pensando, que está en el ciclo, ¿no? De así que vamos todos vamos dándole vuelta a la vida. El que sigue, por favor. Sí, sí, por el tiempo, ¿verdad? Sí, el que sigue, por favor. Bueno, este es para la salud, fortalecer la salud física. Aquí está lo que podemos usar, ¿no? Menta, romero, hojas de naranjo y pues la frase motivadora. El que sigue, por favor. Ah, bueno, ahí está el que es, por ejemplo, voy a solicitar empleo, voy a cambiar, pues ahí están las hierbitas. El baño para una pareja, pino, laurel, romero, rosas y sándalo. También cada una tiene su propósito. Ujú. El que sigue, por favor. Y, o creo que ya es el último. Aquí está, para personas con ansiedad. Toronjil, manzanilla y menta. Para migrañas, albahaca, menta, lavanda y romero. Y creo que ya es la última. ¿Falta una? A la protección energética o psíquica. También para despejar el camino, iniciar una nueva etapa. Y bueno, entonces vamos a compartirles ahora las hierbitas. ¿Ya vieron los tipos de baños? Díganme qué baño quisiera cada quien para darle las hierbitas. ¿Relajante? Ok. Para la circulación, uh -huh.
Bueno, para ese no traje muitle, pero ahorita se lo hacemos. Sí, ¿el baño de qué? De pareja. Sí. Sí, ustedes lo van a hacer. Sí, si tienes tina está bien. Si no tienes tina, ahorita te digo cómo lo hagas. Y también algo que nosotros les recomendamos o les compartimos es que siempre tengas también tu fuego encendido. Aquí no lo podemos prender, pero tu veladora de esta, tu cera, si tienes un sahumador también, para que ahí también hagas tu rezo y vayas intencionando tus cosas. Entonces, ahorita les vamos a repartir esa telita. Con esa vamos a hacer también un costalito relajante. Ajá, tenemos aguja e hilo, pero ahorita vamos a hacer el baño. Entonces, déjenme sacar mis tijeras. Sí, dime. No, en este caso no, porque ese sería también ya otro tema, las plantas frías, calientes. eh, ¿no? Entonces, mande. Depende para qué la uses. Por ejemplo, para un baño está bien frescas o secas. ¿No? Depende, ¿no? El uso que le vayas a dar. Entonces, a ver si alguien quiere ir pasando para que les compartamos sus hierbitas. Y ahorita volvemos a proyectar la receta si quieren. ¿Para qué le quieres tu baño? ¿Quieres un baño relajante? Claro que sí. Entonces, desde que ya tienes las cosas en tus manos, vas a ir pensando qué es lo que quieres transformar en ti. Y irle pidiendo a la medicina de su medicina. ¿Verdad que sí? Sí. Y bueno, pues si quieren irse haciendo su botiquín, ya saben las plantitas que pueden comprarse. Ajá, y ya las haces tu jardín medicina. Sí, sí. ¿Es plegable? No, no es plegable. Así ya viene, sí. Se lo compré a un señor, un artesano, pero no me acuerdo ya ni en dónde. ¿Me ayudan a repartir las plantitas? Se meten los cajones. Estas ya las corté. Estas de acá. Ay. Y el eucalipto. Aquí. Gracias. Listo. Para servirte. ¿Tú cuál quieres? Al de pareja. Ah, de pareja. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo puedo hacer que pueda crecer el jardín? Porque se me mueren la mayoría de las plantas de romero y así. ¿Cómo las mantengo vivas en el jardín? Pues depende, hay algunas que no necesitan tanta agua, necesitan sol y hablar con ellas. Sí. Ah, mira, aquí tengo estas rosas. Todas estas han estado en ceremonias. Ahí está tu bañito.
Sí, ya. Bueno, Hola. ¿qué es para tener amistad? ¿De amor propio? Claro que sí. Tus rosas. Vacas. Esa. Esa es la menta. Ay. Sí, tranquila. Ah, no, ya vamos a su chino. Ah, y este. Sí. Ah, ya se nos juntaron los clientes. Sí. Para inflamación de colitis. Ajá, también albahaca, ahí está. Sí. Entonces, si ya tienes tus hierbitas, siéntate, ve platicando con ellas. Y ahorita vemos si tenemos bolsita para darte una bolsita. Ya, ahí. Sí, pues. Y manzanilla también. Este es el toronjil. Ah, sí, sí. Sí. Muchas gracias. El de confianza en ti. Igual. Toronjil. ¿Tienes mi hair? Sí. Gastritis. Para el estómago, para gastritis. ¿Ese? ¿Pero lo quieres para té o para baño? Para té. Y manzanilla. Ese es para gastritis. Sí, cierto, te lo ponemos. Y Ansiedad. toronjiles. Pero el otro es que Sí. pero bueno. El dentista menta. Era menta. ¿Le puedes regresar a la pantalla, por favor? ¿Para qué? Migraña. Migraña. Pero es que hay que ver qué tipo de migraña. ¿Quién no quiere? ¿Tú? Ah, ok. A ver, vamos a ver. Pero lo quieres en baño, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo son baños. Vale. Creo que no. Y un romero. Es bondadosa. Ujú. Una vaca. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos. ¿Quieres ¿Ya no nos da tiempo de hacer el costalito? de decirles cómo hacerlos? Sí. Ok. Que lo vayan, los que ya lo vayan haciendo un costalito. Miren, por la falta, bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar cómo hacer el costalito relajante. Se nos está terminando el tiempo, entonces les voy a pedir de favor si pasan de este lado para que mi compañera les dé las hierbitas, pero mientras les voy a enseñar cómo hacer el costalito relajante y qué ponerle, para que ustedes también, si alguien quiere hacerlo ahorita, si le da tiempo, lo haga, ¿sí? Rosas, lavanda.
Entonces, Y con rosas. la banda ahí, la banda, las rosas. ¿Nos pueden regresar al de pareja, por favor? No, es la no, no, Ahí está. Es pino, bueno, no traemos ni pino ni laurel, pero romero sí. Ajá. El sándalo, bueno, pues se puede hacer con un aceitito de sándalo, ya le ponen las gotitas. Romero, ¿no? El romero, ajá. ¿También romero? Tigre, pino, laurel, romero. Ajá. Rosa. Sí. Bueno, le pongo lo que ¿qué más dice? Es que no nos tapan las cabecitas. Pino, laurel, romero y ¿Sándalo? No, ok. Ajá, sí, falta. Y no, acá está. sándalo, rosa, romero. No, creo que ya preciosa. Rosa, romero, Ujú. laurel, no. Bueno, ahora, si se pueden tomar asiento y ahorita compartimos seguimos con lo de los baños, por favor, porque si no ya no nos da tiempo y debemos de respetar para el tiempo del expositor que sigue. Yo voy directamente para el espérame, déjame aprovechando que está la. Igual si alguien necesita, le podemos pasar el archivo, no se preocupen, ¿no? Está incompleto, pero se los pasamos así como lo tenemos, ¿va? Es que les quiero enseñar lo del costalito porque se nos acaba el tiempo. Sí, Podemos tomar asiento rápido. Sí, ahorita terminamos. ¿Podemos continuar? Ujú. Miren, también les quería comentar que en tu casa tienes ingredientes que puedes ocupar. Esta receta es sobre todo para las mujeres. Esta es una mielatura que hacemos con miel, canela, ruda, romero, salvia. Tiene muchos ingredientes y una miel, bueno, en este caso le puse miel de aguacate y esta te sirve para cólicos también, para tratar, por ejemplo, auxiliar en los casos de los miomas o incluso para cuando quieres limpiar todo tu útero y poder embarazarte, también puedes consumir ¿no? Esta miel, porque está hecha con toda la medicina que ya les mencioné, más otros tantos, y se las voy a pasar para que la huelan. Mira. Ajá, entonces si tú tienes en tu casa todos los ingredientes que mencionamos, puedes lograr tener tu botiquín bien completo, ¿no? Para niños, adultos, para cuestiones femeninas, es muy recomendable. Y bueno, ahora el costalito relajante. Este es un ejemplo. ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué me sirve? Lo voy a hacer con una tela de algodón que tenga una buena porosidad para que pueda respirar las hierbitas que le voy a poner. Por ejemplo, está hecha a la medida de mi pancita. Porque si yo tengo unos cólicos fuertes, malestares, me lo puedo poner aquí. Lo caliente me lo voy a poner aquí. O si me duele mi cadera, también. ¿Ya viste que está hecho a la medida? Aquí. Me sirve para ayudar a sacar la frialdad de mi cuerpo. Cuando tengo un dolor muscular, me lo pongo. Incluso para la rodilla también sirve, ¿no? Esta medida está hecha para la pancita, para la cadera y para mi rodilla. ¿Ya viste? Ya sea así o ya sea así. Entonces tú puedes hacer tu costalito a tu medida. En este caso les dimos estos trozos de tela pequeños
para que pues sea como un ejemplo nada más. Lo cosemos con el hilo rojo. Yo lo cosí todo así y le dejé este espacio para poderlo llenar. En este caso, lo vamos a llenar con arroz o con lentejas o una mezcla de los dos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me quiere ayudar? Nada más está la aguja, con cuidado. Entonces, pues mira, ahí está mi costalito ya cocido. Y recuerda siempre, cuando empiezas a hacer algo, desde ese momento ya tienes una intención. Ya la vas a ir haciendo más consciente. Le voy a vaciar el arroz. Y por cierto que si quieren aprender más de la herbolaria, pues en Cali, Mexica, hay unos cursos muy buenos. Hay unos cursos muy buenos que da la maestra. Sí. No, bueno, soy parte de, pero hay excelentes profesores temastianis que comparten su conocimiento, ¿no? Entonces, búsquenos. Y bueno, como está muy largo, bueno, solo vamos a ocupar esta ahorita, ¿no? Ya que está esta mezcla, le voy a poner aquí sí, de preferencia las hierbas tienen que ser secas, ¿no? ¿Para qué? Porque como tienen humedad, si no están bien secas, al contacto con la telita y con esto, pues se puede empezar a hacer honguitos y pues ya no funciona. Aquí sí de preferencia secas. Y para estas secas, pues trajimos, por ejemplo, el eucalipto. No sé si todavía haya. ¿Ya no hay? Bueno, por acá traía más. Sí. Mira, por ejemplo, aquí traje el pericón. Una hierba bien cuidada, bien guardada, te sirve hasta un año, ¿no? Con su aroma. Este es de la temporada pasada, del ciclo pasado de lluvias, y todavía huele, ¿no? Por ahí alguien le dijo, ¿no? Entonces, sí. Haciéndolo en un ramo así, ¿no? Ajá, no le tiene que dar el sol directo porque lo quema. Guardado en un lugar, si puedes, en algún espacio que tengas, te pones una cuerda, un lacito o un tubo o algo, y entonces haces tu ramo, lo amarras aquí y ya lo cuelgas con un ganchito. De preferencia que no sea tanto para que puedas respirar entre las ramitas. Porque una vez lo dejé así como lo tiene, Ajá. pero la parte del medio quedó como que se empezó a humedecer y a pudrir. Porque por ejemplo, para mí es mucho, ¿no? Ajá. Tiene que estar bien ventilado. Yo lo haría a la mitad si mi espacio no está muy bien ventilado, ¿no? Tienes que ver también qué tipo de luz le va a entrar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ya se va a hacer el té, lleva un poco de polvo y todo eso, ya no hay como... Pues si lo vas a hacer para té, le das una jugadita, ¿no? Muy rápido, ¿no? Sí, 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 ¿no? Para quitarle el exceso de polvito, ¿no? Y así es como lo puedes conservar, ¿no? Y ya si lo guardas también en bolsas que sea de papel. Ajá. Para que conserve bien su aroma y sus propiedades, ¿no? Gracias. Para servirse. ¿Ya vieron cómo huele? Después de un año todavía huele. Entonces, aquí al costalito le vamos a poner de las hierbitas secas. Yo tengo aquí mi molcajetito, ¿sí lo vieron? Porque es que el que ocupo, por ejemplo, si voy a moler el pericón, a mí me gusta casi todo hacerlo polvito. Entonces, le pongo aquí unas florecitas. Si tienes un molcajete que sea exclusivamente para tus hierbitas, ¿no? Para que no se contamine. Entonces, mira, ya viste rapidísimo. Y te sirve pues también para hacer sahumerios, ¿no? Para moler tu copal, la mirra, el tabaco. Por ejemplo, aquí le voy a poner un poco de tabaco y también lo voy a moler. Así un poco molido y lo voy a
a vaciar aquí. Las rosas, ¿quedaron rositas? Sí. Te va a dar calor. En la milatura que les pasé por ahí también tiene tabaco, porque lo que decíamos de las cuestiones ginecológicas, suceden la mayor parte de las veces por frialdad. Entonces necesitamos que nuestro útero esté calientito. Mira, y ya aquí tengo rosas y tengo cempasúchil. Le voy poniendo, sí, ¿no? Todo esto es muy calientito. Todo esto va a generar mucho calor. Sí, yo uso el chiquito. Y el tomillo también. Entonces, bueno, pues así es como le puedo ir poniendo los ingredientes. La lavanda también, ¿no? Le pongo lavanda. Y ya que quedó mi costalito, lo voy a cerrar. Y entonces ahora sí lo mezclo, lo revuelvo un poquito. Imagínate que ya tiene más ingredientes, ¿no? Lo voy a mezclar. Y también, si quiero, le pongo unas gotitas de aceite esencial, ¿no? Si tengo de lavanda o yo traje aquí este es de mandarina, le pongo unas gotitas o de eucalipto. Entonces, y ya lo mezclo para que se haga una buena sinergia aquí. Y también recuerda intencionar siempre, ¿no? Estoy haciendo este costalito para que ayude a recuperar la armonía de mi cuerpo, ¿no? Para que le dé calorcito a la parte de mi cuerpo que lo necesite. Porque recuerda que si haces uno como este, lo puedes usar aquí, acá, en la rodilla o incluso en la cabeza, ¿no? ¿Y lentejas? Pues esto es para que haga peso. Son semillas que no producen humedad, que no se echan a perder fácilmente también. No sé si han visto que en los aleros, para que no se pegue la sal, le echan arroz. Es porque absorbe la humedad. Y además de que son semillas que tú puedes meter al horno de microondas, por ejemplo, para calentarlo unos 30 segunditos, absorben bastante calor. Y ya cuando te lo colocas, entonces el calor se va dosificando, va saliendo. Sin que sea, por ejemplo, agua caliente, que en cierto momento ya se enfría rápidamente. En las semillas no pasa eso. Y por eso también la tela de algodón, y que lo que decimos, que tenga porosidad ligera para que pueda estar respirando también, ventilándose, ¿no? ¿Se puede meter en el microondas? Sí, lo metes al microondas. Depende, tú le vas a calcular qué tan caliente lo quieres o lo necesitas y ya te lo vas a poner. Aquí, por ejemplo, la maestra les está mostrando el procedimiento que se hace en los costalitos, pero incluso ustedes pueden acercarse. Hay muchos lugares, por ejemplo, de ortopedia, de lugares de medicina, en donde son muñequitos que se mete el costalito para poder hacer es una terapia frío-caliente, por decirlo de alguna forma. Así es. Entonces, bueno, pues creo que con esto concluimos. Les agradecemos mucho su participación, su interés, y ahorita terminamos de darles sus hierbitas. Y si alguien quiere llevarse, no sé si a todos los que necesitan telita, ajá, ya se la llevan y pues la hacen en su casa. Aquí traíamos hilos, agujas, ya no dio tiempo, pero lo haces en tu casa. Secas tus hierbitas también si las quieres usar para baño o para te va a servir, ¿no? Y cualquier otra duda, pues estamos por acá de este lado para servirles.